Seguimos en Punto Info, estamos junto a Marisa Sokolovsky, ella es fonoaudióloga y viene a hablarnos justamente en el mes de la tartamudez, mira, me salió mal justo, de la tartamudez y la disfluencia, sobre este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, Virginia, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, justamente hace un año atrás estábamos hablando sobre este tema que siempre está vigente, que siempre la gente quiere saber, ¿no? Es un tema que se va actualizando aparte permanentemente, vos venís de una actualización también, ¿no? Correcto. Primero, para hacerlo así en un orden temporal, en principio gracias por esta entrevista. Estamos en el mes de la toma de conciencia de la tartamudez o disfluencia, es lo mismo. Disfluencia es una palabra difícil. Disfluencia. ¿Difícil en cuanto a lo que significa, vos decís? Sí, también, seguramente. pero no, disfluencia no es una palabra que uno la utilice normalmente también. Correcto, es una palabra que no está tan escuchada. Lo que más se conoce es el término tartamudez, pero la más adecuada es disfluencia porque indica que hay una alteración en una función que es la fluidez, una función del lenguaje, y que esta función nos permite hablar con continuidad, con comodidad y con facilidad. Y si vos me lo permitís, sí, me gustaría hacer una acotación a ese inicio tan lindo, justo sí, trastabillado, ¿no? Justo. Porque esto me da la herramienta indicada para que diferenciemos que todas las personas tenemos algo que se llama errores normales de la fluidez. Son aquellas trabas cómodas que no tienen tensión y que cuando nos ocurren, porque el lenguaje no es perfecto, nos dan la posibilidad de mantener la continuidad del discurso. Claro. Eso es lo que a vos te pasó y vos dijiste, uy, que me salió mal, una cosa así. No hablamos de hablamos mal o hablamos bien. Esto es tan importante que tomemos esto que sucedió. Hablamos más cómodos, menos cómodos. ¿Y qué ocurre? Que siempre que vamos a hablar en público, cierto nerviosismo tenemos. Claro. Y por eso algunas palabras se nos traban. Si no tenemos tartamudez, esas trabas son cómodas. Y si tenemos tartamudez, pueden convivir trabas cómodas que te permiten seguir hablando y otras que no. Y trabas que simbolizan a la tartamudez y que el componente que caracteriza esa traba es la tensión. Y entonces, si vos hubieses tenido una disfluencia o tartamudez, te habrías quedado ahí detenida. Como en blanco, digamos. Claro, vos... O incómoda y pensando en lo que hice mal. ¿Qué sucede en esa situación? Buenísima la pregunta. Si fuese una traba que corresponde a la tartamudez, tiene tensión. Esa tensión tiene diferentes niveles de severidad. Y justo la palabra fue tartamudez. Sí. Estamos en el mes de la tartamudez. Si vos hubieses tenido tartamudez, a lo mejor te hubiese pasado que te quedabas ahí. Estamos en el mes de la te quedás ahí, o te quedás ahí en un sonido, o estamos en el mes de la tartamudez, hasta que podés atravesar ese momento. Lo que le pasa a cada persona que se traba para hablar es muy personal. Claro. Porque todo esto depende del nivel de ansiedad que tenga cada persona, de la relación que esta persona tenga con esta dificultad llamada tartamudez o disfluencia. Vos me preguntabas hoy sobre las causas, que aprovecho para anudar con este comentario. Actualmente se considera, por lo menos este autor con el que estuvimos hace, no sé si ya hace 10 días, vino a la Universidad Católica de Buenos Aires, traído por la Asociación Argentina de Tartamudez, un investigador, fonoaudiólogo, investigador australiano, Mark Onslow,
Y bueno, él enuncia que las causas de la tartamudez, lo primero que nosotros tenemos que entender es que es un hecho multifactorial, es decir, no hay una sola causa. Y entonces tenemos la predisposición genética. Claro. Vos sabés que él nos mostraba unos gráficos en donde encontró en sus investigaciones que hasta 4 generaciones anteriores... Se repite. Claro. Le ocurre más a los hombres, ¿verdad? Sí. Algo leí. Sí, les ocurre más a los hombres. Un 70% de personas que tartamudean tienen antecedentes en sus historiales familiares. Sí. Muy interesante todo lo que este investigador trajo, además de traernos 2 programas de Y tiene que ver con una función cerebral también, ¿no? Muy bien. Como es un hecho multifactorial, entonces tenemos el componente genético. El otro componente, esto que nombramos como multifactorial, el otro componente es el procesamiento del habla a nivel cerebral. Entonces nos encontramos con que el cerebro no funciona bien en determinadas áreas que tienen que ver con zonas donde planificamos el lenguaje, zonas donde se procesa la escucha del lenguaje, del habla en este caso, ¿no? Zonas en donde también está toda la cuestión relacionada con las emociones y la ansiedad. Ahí es donde más se puede trabajar, tal vez. Ahora te cuento sobre el abordaje, si querés. Sí. De estos factores desencadenantes, ¿no?, de la disfluencia, entonces ya mencionamos 2, el aspecto genético, el procesamiento del habla a nivel cerebral, y luego tenemos todo lo relacionado con la ansiedad, que es sobre... es el hecho en el que se está haciendo mucho hincapié actualmente. Y el cuarto factor es el que tiene que ver con el desarrollo temprano del lenguaje. Esto nos da pie para decir que la tartamudez aparece tempranamente, entre los 2 años y medio y los 6, porque vos tenés que un chiquito que empieza a hablar y a lo mejor está diciendo hola, está diciendo mamá, está diciendo papá, y de pronto llega un momento en el que el lenguaje hace un crecimiento abrupto, si se quiere, y pasa de 1 o 2 palabras a 20 palabras. Y entonces esta cuestión hace que, si vino con la predisposición a tener la tartamudez, se aflore la tartamudez. Claro, ¿y se puede prevenir? Totalmente. Si hay algo que marca una diferencia abismal en esta cuestión temporal que va en el lapso de los 20 años más recientes, es que anteriormente no había tratamientos para la tartamudez. Ahora hay tratamientos, y lo que más importa es que estos tratamientos se aborden tempranamente, ahí en el inicio, para desactivar este mal funcionamiento, por decirlo de alguna manera, a nivel cerebral. Y entonces, para cuando termina de adquirirse el lenguaje alrededor de los 6 años, entonces ya esta función fluidez, que es la que está alterada, por eso disfluencia, ya está reparada, ya está con una buena base. Bien, o sea que es importante llevar a los chicos en esa etapa a la fonoaudióloga. Sí, ante la primera señal, ante las primeras señales, porque ¿sabés cuál es la dificultad en esta etapa cuando son chiquitos? Como ahí
todos los nenes pasan de decir una o dos palabritas a decir una cantidad importante de palabras, a todos los nenes y las nenas, pero más específicamente a los varones, se les pone inestable la función fluidez. ¿Qué quiere decir que se pone inestable? Que tienen repeticiones. Pueden tener repeticiones de sílabas, de palabras, de frases. Ahora, cuando los chiquitos hacen una repetición cómoda y pueden seguir, eso es un error normal de la fluidez. Eso no necesita tratamiento, pero necesita que los papás sepan el modo en el cual se tienen que comunicar con sus nenes para que atraviesen del mejor modo este momento. Claro. En esa misma época, si un nene vino con la predisposición a tener una tartamudez, esa misma inestabilidad de la fluidez lo puede llevar a que se instale pasajeramente, si es que hay un tratamiento, pasajeramente la tartamudez o disfluencia. Más te alejas del momento de la aparición del síntoma, más difícil es revertir. Hay una película, ¿no? Muy conocida, El discurso del rey. El discurso del rey, sí, me encanta. Bueno, ella era más grande, ¿no? A ver, era más grande cuando lo afronta, digamos. Claro, era más grande cuando se documenta el hecho cabal que tiene esto de hablar frente al público, porque siempre que hablamos frente al público nos aumenta la ansiedad, y ese aumento de la ansiedad, según los investigadores, va en relación directa con la cantidad de público que tengas. Ah, no te puedo creer. Mirá Claro. la que vengo entera. Y sí, Claro. es verdad, sí. Entonces, hay situaciones que son diferentes de otras. claro. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué ocurre? O sea que todo el avance, digamos, científico está puesto en la ansiedad, en trabajar la ansiedad. Es buenísima la pregunta, porque una de las cuestiones más importantes por las cuales tenemos que revertir esa disfluencia que apareció y se quiere quedar, es que si vos no desactivás la tartamudez, a esa temprana edad comienzan a gestarse las bases de lo que es la ansiedad social. No sé si hay algún hecho que socialmente nos exponga tanto como hablar. Cuando vos hablás, quedás expuesta directamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona que se traba para hablar, si viene viviendo experiencias negativas desde el punto de vista de... ¿Qué es lo que les debe pasar? Claro, no todos lo viven igual. Claro. Pero si viene teniendo experiencias negativas, supongamos porque habló en la escuela y un chico se le rió, queda en su cabeza y está un trauma. Queda, cada vez que hablo se ríen. Esto me da pie a preguntarte cómo tenemos que hacer el resto cuando nos encontramos con una persona que tartamudea y nos está exponiendo algo. Perfecto, excelente pregunta. La indicación es trabarse para hablar, no es ni más ni menos que una dificultad, una alteración, una característica de la persona que tiene esa dificultad, en caso que no la haya resuelto. La diferencia, como decíamos recién, es que como quedas expuesta públicamente y es inesperada además la aparición de la traba para hablar, causa nerviosismo en quien escucha. No estamos preparados para escuchar algo así, esa sorpresa, y entonces sale una risa que a lo mejor es una risa nerviosa, ni siquiera es con mala intención. La recomendación es que cuando uno está con una persona que se traba para hablar,
simplemente la escuchamos atentamente, la miramos, no le retiramos el contacto visual, porque cuando retiramos el contacto visual, la persona queda desconectada y es muy fea esa experiencia. Entonces, no tenemos que intentar terminarle las frases, sobre todo si estamos con nenes pequeñitos. Estas son escenas. Claro, esperar, respetar el tiempo del otro y que siga hablando a su forma hasta completar lo que quiere decir. Claro, porque pasa una cosa, las personas que se traban para hablar necesitan más tiempo. Claro. Necesitan más tiempo. En los tratamientos se aprenden determinadas estrategias, ¿sí? Para que este acto de hablar cada vez les resulte más cómodo, más fácil, o sea, más fluido. Pero necesitan más tiempo y además hay algunas cuestiones a nivel lingüístico también, a nivel del procesamiento, como hablábamos hoy, y es que cuando nosotros hablamos vienen determinada cantidad de palabras para que las seleccionemos, y esta cantidad de palabras que está estudiado, está en algunos libros también escrito, a ellos les vienen menos cantidad de palabras para seleccionar y además tardan algunos milisegundos más. Mirá lo que es el acto de la comunicación, que estamos hablando de milisegundos, pero eso ya hace que la persona queda como sin herramientas. Claro, sin recursos. Sin recursos, sí. Y bueno, hoy en día, de hecho las noticias de hoy hablaban, viste, de este fiscal de mesa, de este presidente de mesa que lo discriminaron porque usaba gorrita, y un poco todo tiene que ver con todo. Entonces, sí, es el mes de la concientización, ¿no? De la influencia, de incluir y no discriminar, ¿no? Y poder un poco, con esto que hacemos de informar, ¿no? Porque uno no tiene que haber nacido sabiendo nada, ¿no? Porque hay gente que capaz se ofende a veces si uno no sabe expresarse todavía bien con el tema de la inclusión. Pero para eso estamos informando, para que a poco no podamos respetarnos más, incluirnos entre nosotros, ¿no? Sí, es verdad lo que decís, porque si nosotros nos referimos específicamente a la discriminación que se puede dar en el campo de la tartamudez, ahí tenés el tema del bullying en la escuela y, como ya mencionamos alguna vez, pero conviene refrescarlo en este momento, el bullying es un acto de acoso frente a la persona, o sea, estás todo el tiempo hostigando a la persona que se traba para hablar, cargándola por eso, sufren muchísimo, y eso por un lado. Y por el otro lado, aunque cueste creer, vivimos en un mundo en el que a las personas que tienen alguna dificultad para hablar, como en este caso la disfluencia, muchas veces se las rechaza en trabajos, claro, creyendo que tienen un problema de operatividad, de inteligencia o que son débiles. Y las personas que tartamudean realmente esa es la dificultad que tienen. Se está apuntando a, vos sabés que hay el porcentaje de personas que tartamudea es de 1 cada 100, uh-huh, ¿sí? En el mundo. Y se está apuntando a que en el mundo ya no haya adultos que tartamudean. Antes, los adultos que tartamudeaban a veces no se escuchaban mucho porque en realidad eran personas que hacían silencio. Hoy por hoy sabemos que si tomamos tempranamente a un niño y revierte antes de los 6 años, no llega a tener
adultez con disfluencia. Qué importante. Eso es muy importante. Algo importante de decir es que hay algunas disfluencias que aparecen un poquito más tardíamente, también se abordan, hay tratamientos para todas las edades, Bien. con muy buenos resultados, porque en el caso de que llegue un joven o un adulto, lo que les mejoramos es la calidad de vida. Importante. Claro. Entonces vos tenés un adulto que a lo mejor no se anima a ir a sacar un boleto para el micro en la boletería por miedo a trabarse, y a través del tratamiento se fortalece, aprende, porque bueno, al ser esa la dificultad que ellos tienen, de pronto una persona que tartamudea aprende que no le conviene hablar con frases largas. Claro. Que lo mismo aprende a decirlo con una frase más directa. Y aprenden muchas cuestiones. Vos vas a ver que hay personas que tartamudean que de pronto no tienen esa música que tenemos en la voz, que se conoce como prosodia. Claro. No tienen alterado el ritmo en la palabra. Y entonces, bueno, se va aprendiendo todo eso en el tratamiento y realmente, bueno, tenés docentes que disfrutan luego dando sus clases, periodistas, tenés... Que se dedican a la palabra también. Exactamente. Marisa, muy interesante tomar conciencia sobre esto cada octubre de cada año. Te agradecemos mucho que hayas venido con todo esto y bueno, súper importante para todos poder verlo en la casa también. Sí, muchísimas gracias, Virginia. La verdad es que hermosa la nota porque tomamos muchísimos puntos. Si querés, para redondear, lo que tiene que quedar es que la disfluencia entonces tiene una edad de aparición que es entre los 2 años y medio y los 6, que hay que abordar ahí, porque hay casos que remiten espontáneamente, pero como nunca sabemos cuáles son los casos que van a remitir espontáneamente, hay que hacer el abordaje ahí para no dar origen a la ansiedad social. Son chicos que andan con miedo de hablar, de expresarse y demás. Que ya hay muchísima información en todo el mundo y en la Argentina está la Asociación Argentina de Tartamudez. Googleás, pones en Facebook, están los especialistas por zona, hay testimonios de diferentes familias. Bien. Y bueno, hay muchas cuestiones. Muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme y por darnos la oportunidad de dar a conocer este tema. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más Punto Info. We'll be right back.